Buenas noches, estimados alumnos. ¿Se escucha, por favor? Buenas noches, docente. Sí, la escucho. Muy bien. Por favor, como siempre, activen sus cámaras para poder iniciar la clase. Sírvanse a activar sus cámaras, por favor, las que faltan. Pilar Lopinta y Marilú Obregón. ¿Están presentes? Pilar Lopinta y Marilú Obregón. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, no se podía conectar mi cámara. Ah, ok. Ya, bueno, ya la conectaste entonces. Sí, profesor, ya lo conecté. A ver. La señorita Marilú Obregón está presente. Ahora que recuerdo, siempre entra y se queda ahí, nunca responde y tengo que sacarla de la clase. Me dice que sí está ahí. ¿Puede activar su cámara, por favor? Muy bien, mientras van conectándose, vamos a continuar con esta clase de lunes. El día lunes estuvimos hablando sobre técnicas de registro conductual, si ustedes recuerdan. Y cuando hablamos de registro conductual, estamos hablando de cómo por primera vez los conductistas, que es una escuela psicológica, cómo por primera vez ellos inventan una manera de observar y registrar conductas que se convierte en un elemento muy importante porque permitía que la psicología, que era una ciencia hasta ese momento un poco general, que solamente describía conductas, pasara a una parte en la que se podía cuantificar conductas, ¿ya? Y ellos son especialistas por cuanto comienzan a crear dimensiones en el registro de las conductas, ¿sí? Yo he tenido que agregar algunas diapositivas a esta presentación, porque si ustedes recuerdan, en cierto momento parece que hubo un desajuste y no pude continuar con la clase porque se habían borrado algunas diapositivas de la presentación. Pero bueno, aproveché para agregar algunas otras que nos permitan entender muy bien este problema, no este problema, sino este fenómeno del registro conductual. En la primera diapositiva he puesto dos cosas importantes. Los conductistas, o sea, aquellos profesionales que se dedican a
analizar conductas de una manera más objetiva y que en ciertos fenómenos psicológicos es importante que tengamos esa medición, por ejemplo, como les había mencionado, comerse las uñas, la enuresis, comportamiento, un comportamiento irregular en niños, generalmente en niños. Ellos habían inventado este modo de hacer un análisis conductual. Y el análisis conductual se divide en dos: el análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la conducta. ¿Ya? Yo de esto ya hablé la vez pasada, sino que estoy rememorando para que tengamos un panorama grande de todo esto. O sea, para los psicólogos conductuales y cognitivos, hay dos tipos de análisis de la conducta: es el análisis topográfico y análisis funcional. ¿Ya? El análisis topográfico es simple y llanamente la cuantificación de la respuesta, de las conductas. ¿Ya? Cuantificación de conductas. ¿Ya? O sea, contarlas. ¿Ya? Entonces, este aspecto es muy importante porque ellos, como dice ahí, se basa en aspectos observables y registrables. Ellos no se preocupan por lo que pasa en el cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa en el cerebro, ellos dicen, no lo puedo ver, no me complico mi vida y no lo registro. Lo que registro es lo que veo, la conducta. Porque finalmente, y después se puede elaborando esto, finalmente la conducta es la expresión de lo que pasa en el cerebro. Y no dejan de tener razón. Ellos utilizan 4 parámetros para medir una conducta. ¿Ya? Primero, número de conductas. ¿Ya? O sea, ¿cuántas conductas patológicas o desajustadas vamos a registrar? ¿Sí? ¿Cuántas conductas? Eso se llama variedad de conductas o número de conductas. ¿Ya? Es muy importante que eso lo vayan ustedes considerando. ¿Ya? Por favor, eso es muy importante en su formación. ¿Ya? Entonces, número de conductas es el primer concepto que ellos tienen en consideración para un registro topográfico. ¿Por qué se le llama registro topográfico? Porque topografía es el estudio del terreno, se podría decir. ¿Ya? Es una ciencia. La topografía es una ciencia que estudia el terreno, las características de lo que se ve en el terreno. Esa es topografía. ¿Ya? Entonces, de ese análisis topográfico consideramos 4 parámetros. Parámetros significa los temas que voy a medir. Ya le dije, número de conductas o variedad. Juan salta, pega a su hermano, rompe cosas, etcétera, cuando no quiere ir al colegio. O sea, frente a una situación, niños que tienen varias conductas, no solamente una. Entonces eso se llama número de conductas o variedad de conductas a medir. El otro concepto, el otro parámetro es intensidad. ¿Ya? Intensidad quiere decir el grado en que se presenta la conducta. Muy intenso, regularmente intenso o de baja intensidad, por ejemplo, ¿no? Muy intenso cuando llora muy fuerte, pega causando mucho daño, no come prácticamente nada, o sea, la conducta es intensa, es fuerte, es en un grado muy alto. Y puede ser la intensidad baja, regular o alta. ¿Ya? El otro parámetro que utilizan es la frecuencia de la conducta. ¿Ya? Número de veces que se presenta la conducta por unidad de tiempo medida. Unidad de tiempo es un periodo de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, el chico se levanta 7 veces durante la comida. ¿Ya? O podemos medir en la mañana, en la tarde o en la noche, como les había mencionado la clase pasada. ¿Ya? Pero la unidad de tiempo la establece el profesional. Y el cuarto concepto es duración. ¿Ya?
Duración de una conducta. Llora durante 1 hora, media hora, 5 minutos, qué sé yo, ¿no? O puede ser, tarda 30 minutos en tomarse el desayuno, o sea, o 1 hora en almorzar, ¿no? Por ejemplo. Son conductas problemáticas para los padres. Eso se llama duración. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a organizar mejor este aspecto, pero lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta cuáles son los parámetros generales que utilizan los psicólogos conductuales para medir y registrar, básicamente para el análisis topográfico, recuerden, análisis topográfico. Luego viene el análisis no, esto ya es análisis funcional, ¿ya? Permítanme un segundo, por favor, que he cargado mal las diapositivas, ¿ya? Disculpen los errores. Un segundo. Sí, unos errores de ubicación de diapositivas. No sé qué ha pasado. Estoy cargando bien la diapositiva. Mientras carga, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que deba, sigue fallando esto? Ya. Bueno. Ya. A ver. Entonces hablamos del análisis funcional que tiene que ver, perdón, del análisis topográfico que tiene que ver con estos 4 criterios, ¿sí? Topográfico es lo observable, básicamente lo puntual, lo que vamos a ver. Y luego el análisis funcional que se basa, les voy a explicar y ustedes lo revisan después, en que busca registrar qué sucede antes o después de la conducta, ¿ya? Para determinar qué estimula la conducta, ¿ya? Y después, para determinar qué la refuerza, qué refuerza la conducta, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, o sea, no solamente registrar topográficamente qué es cantidad, duración, frecuencia de aparición de la conducta, sino que también hay que analizar los hechos previos o posteriores a la conducta que si nosotros podemos, o sea, la registramos a lo largo de un tiempo, podemos decir que van coincidiendo la aparición de la conducta con, con un estímulo especial que la provoca. Eso se llama, el análisis de ese tipo se llama análisis funcional, ¿ya? Análisis funcional de la conducta. Ahora, nosotros debemos entender que hay 2 tipos de, de análisis, topográfico y funcional. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta antes de continuar? ¿Ya? Ninguna. Debo entender entonces que
que se entiende este aspecto. Muy bien, y luego de eso ya debemos nosotros hablar de registro de la conducta, ¿no? Y reforzar la idea de que para modificar una conducta debemos nosotros tener una línea base. ¿Qué significa línea base? O sea, saber en qué medida se está dando la conducta, pero no en base a comentarios cualitativos o subjetivos, sino en base a criterios lógicos y técnicos, ¿no? Por ejemplo, yo parto porque el niño demora 1 hora y media para comer todos los días, ¿ya? Y lo tengo registrado a lo largo de una semana o más. Entonces, para mí, esa es la línea base. Yo empiezo con 1 hora y media. La línea base a mí me permite diseñar una estrategia para intervenir, ¿ya? Pero lógico, fíjense, ¿eh? Hagan ustedes un poco de cabeza de esto, ¿ya? Un poco de análisis, ¿eh? Me interesa mucho. ¿La estrategia de dónde sale? La estrategia sale del análisis funcional y del análisis topográfico. Porque yo sabiendo la frecuencia de aparición de la conducta y sabiendo qué estímulo provoca y qué refuerza la conducta, entonces mi estrategia es diseñar una intervención que me permita ir eliminando el estímulo y el reforzador. Y cuando yo voy eliminando poco a poco el estímulo y el reforzador, se debe ir reduciendo la frecuencia y la intensidad de la conducta problema. Esa es la intervención. O sea, la intervención es la estrategia para ir reduciendo la conducta, pero para saber si se va reduciendo, yo tengo que tener la línea base, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué? 1 hora y media. 1 hora y media se tarda en comer. Pues bien, si comienzo a eliminar poco a poco el estímulo y el reforzador, yo voy a ir viendo que debería ir reduciéndose el tiempo que este chico utilizó para comer, ¿sí? Entonces, por eso, en esta segunda ítem de la diapositiva, dice, la lógica del registro de la conducta exige especificar los niveles pre-intervención, que sería la línea base, ¿ya? Que recomiendan que se debe tomar al menos 3 medidas, o sea, 3 días. Pero yo recomiendo, bueno, 3 días es poco, pero ellos te dicen por lo menos 3 medidas. Luego, el registro de niveles durante la intervención, durante el tratamiento propiamente dicho. Un registro de medición igual al que se hizo en la preintervención, ¿no? Y luego los niveles tras la intervención, que vendría a ser el seguimiento. O sea, cuando ya se retiró la intervención, cuando ya dejó de intervenir el psicólogo y ya se retiraron los estímulos y los reforzadores, y aparentemente la conducta llegó a su estado normal, debe haber un tiempo de registro, porque a veces la conducta vuelve a aparecer sin saber por qué, ¿ya? Entonces, esa es la idea que quería mostrar en estas diapositivas inicialmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y habíamos visto el lunes que habían 2 tipos de registros, no sistematizados y los sistematizados. Habíamos hablado que los registros no sistematizados son aquellos registros comunes que los psicólogos anotan en sus historias clínicas, en sus registros, de lo que va narrando el paciente, o de lo que va pensando, o de lo que el propio psicólogo también piensa. Es bueno colocarlo ahí, ¿no? Es de uso personal. Eso se llama registro no sistematizado. ¿Por qué no sistematizado? Porque no lleva ningún sistema, solamente es plasmar lo que ocurre. Pero también estaban los registros sistematizados, que vendrían a ser aquellos que me organizan el registro de la información. Por ejemplo, los
los que habíamos mencionado de los conductistas, ¿no? Registrar la frecuencia de la conducta, su duración y su intensidad. Esos serían los registros sistematizados. ¿Por qué son importantes? Porque estos me permiten tener una idea muy técnica, muy clara del problema. Y no lo dejo a la especulación, porque el caso evidenciado en una semana y registrado adecuadamente me ha dado un diagnóstico en números, ¿ya? Que es irrefutable, ¿sí? No sé si llegamos a ver la clase pasada este video del cómo realizar un registro. Les encargué que vean este video. ¿Alguien lo ha visto y me puede comentar el contenido? Muy bien, nadie lo ha visto. A partir de la próxima clase yo voy a comenzar a restar puntos de las notas cuando el alumno no cumple una tarea, ¿ya? Sencillamente a restar puntos de las evaluaciones. En este caso sería todo lo que ocurre antes del parcial, reduce la nota del parcial, ¿ya? Porque no puede ser posible que el alumno se desgañite dejando tareas para reforzar la formación del alumno o de la alumna y sencillamente habla el profesor y es como si hablara cualquier otra persona. Las cosas no son así, alumnos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ampliar un poco cuáles son los criterios que utilizamos los psicólogos, especialmente los psicólogos conductuales, eh, para registrar la conducta observada, ¿sí? Y esos criterios pueden ser de dos tipos: dimensiones cuantitativas y dimensiones cualitativas, ¿ya? Tiene que ver mucho con las primeras diapositivas que hemos visto, ¿ya? En cuanto a las dimensiones cuantitativas, tenemos la dimensión como criterio principal de medición, ¿ya? La duración. Y ojo con esto, la duración de la conducta que vamos a medir tiene tres propiedades temporales. Tres, esto es muy importante, ¿ya? La duración propiamente dicha, que es el intervalo de tiempo entre el comienzo y el final de determinada actividad. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando del niño que demora hora y media para comer, ¿ya? Entonces, duración es a qué hora se sienta y a qué hora se para, terminando de comer. Esa es la duración en minutos. Es un elemento, es una propiedad que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque a partir de ese tiempo registrado es que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Luego viene, ojo con esto, la latencia, ¿ya? La latencia. ¿Qué es la latencia? ¿Ya? Como verán ahí ustedes, latencia es el intervalo. Intervalo es un espacio de tiempo, por si acaso, ¿ya? Entre la presentación de un estímulo y el comienzo de la respuesta. ¿Sí? Es el intervalo entre la presentación o la aparición de un estímulo y el comienzo de una respuesta que generalmente están asociadas, ¿no? Por ejemplo, sigamos con el niño que demoró 1 hora y media para comer. Beatriz pregunta si la latencia es lo mismo a recurrente. No. Recurrente es una respuesta que se repite. Latencia es un tiempo. Latencia siempre se llama a algo que está en stand-by, en espera, ¿ya?
En este caso, la latencia en el registro de conductas tiene que ver con el tiempo que pasa entre la presentación del estímulo y la aparición de la respuesta. Me voy al primer ejemplo un ejemplo que todos conocen, el perro de Pavlov. ¿Ya? Pavlov llegó un momento en que tocaba la campana y el perro salivaba. ¿De acuerdo? Ya. La latencia sería cuánto tiempo pasa entre el sonido de la campana y la salivación del perro. Ese espacio de tiempo se llama latencia. ¿Ya? Si este niño se dura hora y media para, para tomar sus alimentos, la latencia podría ser, hay varios tipos de latencia ahí, pero la primera latencia que se me ocurre es cuánto tiempo pasa entre la presentación del plato y el inicio de la ingestión de la comida. ¿Sí? Porque hay niños que sencillamente tienen el plato ahí, se le enfrían y no comen. ¿No? Nosotros debemos comenzar a medir la latencia entre que yo le pongo el plato de comida y él inicia a comer. ¿Y por qué es importante la latencia? Porque de repente me da un patrón. De repente me dice que demora siempre casi la misma cantidad de tiempo. Eso ya me está diciendo algo. ¿Ya? Vicky Sound dice que no puede reproducir los videos de este curso. ¿Hay alguien más que no puede reproducir los videos, por si acaso? ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien ha accedido a los videos? ¿Alguien me puede decir si ha accedido? A ver, Elizabeth Sí, dice que... profesor. ¿Quién ha hablado? Janet, profesor. Janet. Y también Elizabeth. Ya, entonces quiere decir que sí se pueden ver los videos. ¿No es así? Ok, entonces Vicky, tu problema es tu acceso, tu problema es el acceso con tu aula virtual. ¿Ya? Pero ojo, por si acaso, si tú no puedes ver los videos de tu aula virtual, tienes el Teams. En cada Teams hay canales, hemos abierto espacios. Dentro de cada espacio, dentro de cada canal, de cada semana, están los videos grabados. ¿Ya? Y tú tienes la posibilidad de guardarlos en tu computadora, porque solamente pueden estar máximo 10 días grabados, ¿ya? En Teams. Entonces, no hay excusa, chicos, para no ver los videos. ¿Ya? Ok, entonces, latencia. ¿Ya? Y la tercera propiedad de la duración de la conducta es el intervalo interrespuesta. ¿Qué cosa es el intervalo interrespuesta? Ese intervalo de tiempo es el espacio de tiempo que existe entre las manifestaciones sucesivas de la conducta observada. ¿Ya? Entre las manifestaciones sucesivas de la conducta observada. Quiere decir, ¿cuánto tiempo pasa si yo estoy midiendo, por ejemplo, estoy midiendo onicofagia? ¿Ya? Un niño o una niña que se come las uñas. Y es un problema, porque para que el padre o la madre lo lleve al psicólogo debe ser un problema porque está que se come las uñas y no tiene uñas. ¿Ya? Entonces, el intervalo interrespuesta sería el espacio que hay entre comerse las uñas por primera vez y la segunda. ¿Qué espacio hay? ¿Qué espacio de tiempo hay entre la segunda y la tercera? Y así sucesivamente. ¿Sí? Se trata de ir registrando no solamente duración de la respuesta, si se dan cuenta, sino también cuánto tiempo pasa de respuesta en respuesta.
o de conducta en conducta. Y además latencia, que es medir el tiempo que pasa entre la aparición del estímulo y la aparición de la respuesta. ¿Alguna pregunta? Salud. Gracias, profesor. Disculpe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Janet, ¿está claro? Sí, profesor. ¿Seguro? Explícame, por favor. Yo no entiendo. Yo no me he entendido yo mismo. ¿Ya? La duración es ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, en el caso que nos decía en la otra clase, cuánto tiempo dura el niño en comerse las uñas? La latencia es el espacio que hay, el intervalo de la duración entre entre el estímulo y el comienzo de la Por ejemplo, respuesta que da el niño. Por ejemplo, cuánto tiempo dura o cuánto tiempo pasa desde que el padre llega y el niño empieza a comerse las uñas. Ese sería el intervalo. Y diré la latencia. El intervalo es cuánto, o sea, si es inmediatamente cuando el niño empieza a comerse las uñas, ni bien llega el padre, o es como acaba de decir, la duración, la primera vez que se come a la segunda vez que se come las uñas. ¿Qué tiempo dura? Eso es lo que entendí, profesor. ok. Tenemos, creo que por primera vez tenemos a una señorita, Esli Ramos, por primera vez está en clase. ¿Mm? Desactiva tu micrófono. Háblame, por favor. Desactiva tu micrófono y coméntame. Ya, ok. Geraldine, ¿está bien lo que ha dicho Janet? ¿Qué dices? Geraldine. No, es que tienes que desactivar tu micrófono. Ya, perdón, docente. Ok, ok. Ya, sí está bien resumido lo que ha dicho la compañera, no es tal cual usted explicó las clases la semana pasada, en el ejemplo que hizo del padre, ¿no? Cuando llegaba y el niño empezaba a comerse las uñas. Yo ahora recién me estoy dando cuenta de que ya eso ya lo expliqué. Yo pensé que estaba avanzando, pero bueno, Sí, entonces eso está yo claro. acá lo tengo apuntado. Usted le iba a Ya. decir. Avanzó hasta las clases de elementos conductuales. Ahí quedó la clase. Ah, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Entonces, hablamos también de intensidad adecuación, ¿no? Mm, no, eso no, profesor. Ya, ok. Muy bien. Entonces, fíjense, duración, latencia e intervalo son las dimensiones cuantitativas de la conducta observada, ¿ya? Pero hay dimensiones cualitativas, o sea, ya no tienen nada que ver con la cantidad, sino con la calidad de la respuesta que vamos a medir, ¿ya? Y ahí hay dos dimensiones, ¿ya? Dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta. La intensidad o magnitud de la respuesta y su adecuación, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? ¿Qué significa esta bendita diferencia? Esta es una dimensión, la dimensión cualitativa del registro, ¿ya? Lo que habíamos hablado ya anteriormente, ¿no? Pero ya es una diferenciación más clara. La cualitativa se divide en dos, intensidad o magnitud y adecuación. La intensidad, como les había mencionado, es el grado, ¿ya? El grado en que se manifiesta la conducta.
Y se puede medir en, por ejemplo, muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto. ¿Ya? O sea, se está refiriendo a la potencia de la respuesta. Si el llanto del niño es, por ejemplo, estoy midiendo berrinches, ¿ya? Y si el berrinche es pequeño, un pequeño llanto y se para y se va y se olvida, se podría decir que es muy bajo, ¿ya? Pero me voy al ese extremo. El niño se pone rojo, patalea, grita, lo agarra. Si han visto algún niño con berrinche ustedes, lo agarras y se sacude del cuerpo, grita y te patea a ti, le patea a todo el mundo, no deja hablar a nadie, es escándalo, ¿no? Entonces, ese tiene grado 5, ¿no? Muy alto. Entonces, a eso se refiere con intensidad, ¿ya? Y las escalas son los grados en los que se presenta la conducta, ¿ya? Y luego viene la adecuación. La adecuación es, bueno, esta conducta está dentro de lo normal, de lo adecuado socialmente, o es exagerado para las personas. Por ejemplo, ¿sí? Un obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. Una persona que con esto de la pandemia se me ha desatado, pues, el, el, la conducta de lavarme, o sea, no puedo estar ni 10 segundos o ni 20, ni 10 minutos sin lavarme las manos. O sea, ya exagero, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, en estos tiempos de COVID, lavarse las manos cada cierto tiempo es recomendable y está socialmente bueno. Pero ¿en qué momento esto se convierte ya en un problema social? ¿Por qué? Porque es inadecuado, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Una adecuación o inadecuación hace referencia a la aprobación social de una conducta. La aprobación social de una conducta, ¿ya? Dice, es decir, hasta qué punto una actividad consigue los objetivos propuestos, ¿ya? Frecuentemente se mide a través de los aciertos o errores que el sujeto obtiene al realizar la tarea. Esta forma de considerar la respuesta de un sujeto tan solo es aplicable cuando se trata de observaciones sobre tareas que han de ejecutarse de una manera precisa y cuyo producto final es claramente correcto o incorrecto, ¿ya? Yo les hablé a ustedes de, de trastorno obsesivo compulsivo y si es exagerado o no, si es adecuado o no para lo social. Pero adecuación también tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona lo que hace es correcto o es incorrecto. No desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de logro de objetivos. Por ejemplo, si yo le digo, si tienes pánico para a salir a la calle, entonces lo entrenamos en desensibilización sistemática, lo entrenamos en relajación autógena, lo entrenamos en control de pensamientos irracionales. Una vez que yo lo he entrenado, ya puede salir a la calle, poco a poco, ya a la calle. Si esta persona puede estar en la calle sin cometer errores, sin exagerar, sin entrar en ansiedad, entonces se podría decir que se ha adecuado, ¿ya? Es una respuesta adecuada, es una conducta adecuada. Es inadecuada cuando comienza a sudar, cuando comienza a ponerse ansioso y quiere regresar a su casa, ¿ya? Entonces, en la dimensión cualitativa, porque esa es una medición cualitativa, nosotros nuevamente medimos dos cosas: su intensidad o magnitud y la adecuación de la respuesta o de la conducta. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido, no? Pilar, ¿se ha entendido lo que hemos hablado? Sí, profesor, entendido. Maribel.
Sí, profesor, se entendió. Lourdes. ¿Sí? Sí, profesor, sí se entendió. Marilu. Sí, profesor, se entiende, está claro. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Este es un ejemplo de formato de registro de frecuencia de observación de una conducta. ¿Ya? ¿Ya? Voy a compartir con ustedes mi diapositiva para comenzar a conversarle un poco más sobre esto. Ok. Muy bien. Este es el ejemplo de formato de registro de frecuencia de observación de la conducta. ¿Ya? Tiempo acumulado, frecuencia con que aparece la conducta, total de veces que se presentó la conducta. Este es el registro total, ¿no? Se acumuló 10 minutos de observación, frecuencia con que apareció la conducta 5 veces, total de veces que se presentó, ¿no? Frecuencia y total, es lo mismo. Sino que acá se van marcando porque se marca como palitos cada vez que aparece, ¿no? En este caso, tiempo acumulado, estoy mirando a tres sujetos en dos espacios de 20 minutos cada, en dos mediciones, ¿ya? De 20 minutos. En la primera, el sujeto A eh, tuvo la conducta, apareció 3 veces. El sujeto B, 1 vez, y el sujeto C, 5 veces. ¿Ya? Total, 9 veces para todos los chicos. Esto, por ejemplo, es una medición de un salón. Por ejemplo. En la segunda medición de 20 minutos, A hizo 3 veces, sujeto B 3 veces y sujeto B 2 veces. Total, 8 veces la conducta. ¿Ya? Profesor, Sí, profesor, cuando usted está explicando las clases, hay una compañera que está activando su micrófono y no se le escucha bien. sí. Por ejemplo, cuando usted está dictando las clases, explicando, que todas las compañeras apaguen su micrófono. Cuando usted está explicando y el micrófono de las compañeras está activo, no se le escucha bien. Ok, está muy bien que me hagas referencia a eso. A veces, bueno, de repente las alumnas no se dan cuenta que el sonido de su alrededor está entrando al aula. Cuando ustedes escuchen bulla en la habitación o si están en la calle, por favor, mejor apaguen su micrófono. ¿Ya? Ok. Entonces, estos son formatos que se utilizan, ¿ya? Estos son con respecto a, por ejemplo, a una conducta, a una sola conducta en 3 sujetos diferentes. Por ejemplo, eso sería en un salón de un niño, de 3 niños hiperactivos, ¿ya? Registros en 2 tiempos, de 20 minutos, y esas serían las cantidades de veces que yo voy registrando la conducta. Y luego sumo y sería el total, ¿ya? Esto sería para una persona, para una sola persona, que voy a registrar 2 tipos de conductas para una sola persona, reír y decir no, ¿ya? De repente es una persona que ríe mucho y muchas veces repite la palabra no. Entonces, mido en 2 tiempos diferentes de 30 y 15 minutos la aparición de reír, ¿ya? Por ejemplo, en un día, 2 veces, y apareció 5 veces, total. Y dijo no
6 veces. En el primer registro lo dijo 5 veces y en el segundo registro 1. Ahora, es probable que este registro de acá sea en la mañana y este en la tarde, ¿no? Entonces vemos que en ambos casos, el chico en la mañana tiene mayor cantidad de frecuencia de la aparición de la conducta que en la tarde. ¿Ya? Y eso ya debe ser para nosotros un buen avance, ¿no? Para comenzar a buscar ya el análisis funcional. Ya ustedes saben que el análisis funcional viene a ser la búsqueda del estímulo que provoca la respuesta y al final que la refuerza. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos terminando las diapositivas y estas son actividades sugeridas, ¿no? Un psicólogo entiende mejor el trabajo en pacientes cuando se somete a psicoterapia personal y cuando aplica en sí mismo los principales instrumentos con los que trabaja. En este caso te invitamos a efectuar el autorregistro de una autoobservación, o sea, una observación a ti mismo. Un mecanismo que muchas veces solicitamos a nuestros pacientes. ¿Ya? Sí, pues el psicólogo encarga muchas veces al paciente y le dice, ¿sabes qué? Te vas a registrar cada vez que aparece la conducta, ¿ya? Con respecto a alguna conducta o hábito que tú desees cambiar. ¿Ya? Me estoy preguntando, a ver, ¿qué hábito deseas cambiar? ¿Qué conducta deseas cambiar? Se me ocurre, estoy pensando, a ver, ya que se acerca el verano, de repente las chicas quieren reducir el consumo de carbohidratos, ¿no? O comer menos pan, ¿no? Entonces yo te doy una oportunidad acá para que hagas tu registro semanal, ¿no? De, por ejemplo, si comes carbohidratos en dulces, en qué sé yo, en aperitivos, ¿ya? Vaya registrando durante una semana, no te compliques la vida de controlarte. Primero registra durante una semana, mañana, tarde, noche, cuántas veces aparece la conducta de comer lo que no debes comer, por ejemplo, ¿no? Registra, ¿ya? Y como dice acá en la diapositiva, a ver, como dice en la diapositiva, voy a ampliarlo, dice, para ello debes revisar la página 82 de la lectura que indicamos a continuación. Además, busca en Internet modelos de ficha de autorregistro de conductas, ya hay haz un seguimiento de una semana, ¿ya? Por ejemplo, estas páginas. Acá vas a encontrar varios formatos de registros, ¿ya? Yo te invito a que hagas esto. ¿Por qué? Porque si tú quieres trabajar con personas y quieres que la persona haga un registro de las conductas que para ella es un problema, si tú has hecho un autorregistro en ti mismo, te vas a dar cuenta cuáles son las dificultades, cuáles son las bondades, cuáles son las trabas, cuáles son las mejoras que te puede provocar un registro de conducta, ¿ya? Y qué mejor que aprovechar con una conducta que tú, quieres cambiar, ¿ya? Revísate, hazte un análisis. ¿Qué conducta mía quiero cambiar? De repente reniego mucho, ¿no? De repente hablo muchas lisuras, no me gusta. De repente, qué sé yo, o sea, ¿qué conducta eres consciente de que quisieras cambiar, pero que todavía no la has hecho? Pues esta es una oportunidad, ¿ya? En base a los modelos que te he dado y que están ahí,
haz un autorregistro de una semana, ¿ya? Y cuando tú lo hagas, vas a estar en mejor condición de poder recomendar a alguien que haga un autorregistro, ¿ya? Si nunca has hecho un autorregistro, es muy difícil que entiendas cuando una persona te diga, no lo puedo hacer, tengo este problema para registrarlo. Entonces tú le puedes decir, fíjate, ¿sabes qué? Si tienes este problema, haz esto. ¿Por qué? Porque tú durante una semana lo has practicado, ¿sí? Y a ti nadie te puede pasear, no, nadie te puede engañar. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho, ¿sí? Te invito a que aproveches esta oportunidad de la clase, veas cómo se puede registrar una conducta, veas cómo se puede tener una línea base y de repente ya tienes el primer peldaño para avanzar en un cambio, ¿sí? Muy bien, ¿se ha entendido? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profesor, consulta? Sí, una consulta. sí. Este registro es para nuestros pacientes, ellos lo tienen que llenar. Sí, pero yo lo que te estoy pidiendo en esta oportunidad es que primero hagas tú un autorregistro. Claro, sí le entendí, diciendo que tenía la duda y Sí, nosotros, cuando trabajemos, nosotros deberíamos hacerlo, nosotros llenarlo a nuestros pacientes o darles a ellos para que ellos lo hagan también como lo vamos a hacer nosotros. efectivamente. O cuando es un niño, darle el registro a la madre para que la madre sea quien registre las conductas problemas en el niño, ¿no? Ya, ya, profesor. Profesor, Pero y una consulta más. sí, claro. Y cuando yo quiero integrar un hábito, un buen hábito en mi paciente o en nosotros, ¿hay algún tipo de ejercicio o algo que podemos cambiar lo que estamos haciendo? No te he escuchado bien. ¿Puedes subir el volumen de tu...? Ya. Profesor, le decía que si nosotros queremos hacer al revés, o sea, no queremos un registro de alguna conducta que queramos cambiar, sino queremos incorporar un buen hábito, ¿cómo deberíamos hacer? Bueno, hay varias formas. Hay varias formas de instalar, se llama instalar hábitos, ¿no? En realidad siempre se recomienda que el hábito lo descompongas en conductas pequeñas, ¿ya? Y comiences un trabajo de menos a más, porque siempre un hábito nuevo es muy difícil de instalar. Por ejemplo, un hábito que mucho veo entre nosotros los peruanos y entre los alumnos sobre todo, es la procrastinación, ¿sí? No sé si ustedes saben qué significa procrastinación, ¿ya? ¿No? La procrastinación es un fenómeno por el cual nunca hacemos, así es, nunca hacemos lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo. Todo lo dejamos para después, ¿ya? Y es una costumbre muy latina, ¿ya? Siempre para mañana, mañana empiezo, la próxima semana empiezo, y cuando toque el día, me estoy más tarde, mejor la noche, y me lleno de racionalizaciones para no hacer lo que tengo que hacer. Y eso siempre en el alumno trae problemas, porque al último se le acumulan los parciales, los trabajos, los finales, y es un desastre. Es un desastre de estrés y de ansiedad y de trabajos mal hechos. En cambio, hay muy pocas personas que van avanzando desde antes su trabajo, ¿ya? Se van adelantando. Esas personas no son procrastinadoras. Entonces, ¿cómo hago para dejar de ser un procrastinador? Entonces, eso sería incorporar un hábito preventivo, un hábito de prevención, de proactividad se llama, ¿no? Yo comienzo a descomponer, en mi caso, ¿cuáles serían esas conductas de menos a más? Y le doy un tiempo para ir abordándolas poco a poco, como ir creciendo, ¿no? Nunca se empieza de una manera grande, se empieza con lo pequeño, ¿no? Muy bien, pero eso ya requiere un tema ya más profundo, ¿no?
¿Alguna otra consulta? Ninguna. Entonces, estimados alumnos, lo dejamos ahí y nos veríamos la siguiente clase. ¿Les parece? No se olviden de, ya todos deben haberme enviado su tema de, no, perdón, ya no, en este curso ya sabemos cuál es el trabajo final, ¿no? Sí, vaya ganando tiempo nada más. Muy bien. Eso sería todo y hasta la vista. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, Gracias. profesor. Buenas noches. Hasta luego. próxima. Gracias, doctor.